partir de este momento, conoce, aprende y defiende tus derechos humanos. Aquí comienza Observatorio al Aire. Observatorio al Aire. El espacio educativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, donde te ayudaremos a comprender mejor todos tus derechos. De la tarde con 17 minutos aquí en ULA 107.7 FM. Señoras y señores, muy pero que muy feliz tarde. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Observatorio al Aire, el programa divulgativo informativo del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Como todos los días martes, en vivo, en directo, para contarles en esta nueva emisión de Observatorio al Aire toda la actualidad del mundo de los derechos humanos. El saludo muy cordial de Jesús David Quintero en el control máster de la estación, en la conducción este servidor, Aníbal Ignacio Berens, 19.513 de los periodistas de Venezuela, seccional Mérida. Observatorio al Aire es una producción nacional independiente marcada con el número 9266 según el Ministerio de Comunicación e Información de este hermoso país llamado Venezuela. Todos estamos bajo la dirección del licenciado Nelson Espinosa y les invitamos cordialmente a seguirnos en nuestras redes sociales, @ULADDHH en Twitter y en Instagram. Les repito, les reitero, @ULADDHH en Twitter y en Instagram, Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes en Facebook y Observatorio de Derechos Humanos ULA en el canal YouTube. También los invitamos a visitar nuestro portal web www.uladdhh.org.be, donde además tenemos una sección en la que ustedes pueden formular su respectiva denuncia con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada, porque nos interesa registrar todas las violaciones a los derechos humanos. Si quieres, si deseas interactuar con nosotros en vivo, puedes llamarnos al 240-3003, 240-3004. Y les recuerdo que nuestro espacio Observatorio al Aire es retransmitido por ULA FM 97.9 en Trujillo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde, también por Humano Derecho Radio a través del portal www.humanoderecho.com, los días lunes de 10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche y los domingos desde las 12 del mediodía hasta la 1 de la tarde. Hoy en un programa interesantísimo con un tema bien importante, tiene que ver con el acceso a la información, el acceso a la información pública, el acceso a las cifras, el acceso a conocer qué es lo que ocurre en los organismos públicos, en los entes gubernamentales, por qué es tan difícil conocer cifras, estadísticas, números, incluso a veces declaraciones de voceros que tienen cosas para comentar, para contar, para decir, para informarle al país. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué a veces es nula el acceso a esa información? Hoy vamos a disertar con la profesora María Fernanda Rodríguez, ya haremos su presentación, y con también con la profesora Rita Coelho de Transparencia Venezuela. Estos mutis, estas barreras para estos cercados para obtener información, colaboran o no con el tema corrupción en nuestro país. Así es que pónganse cómodos porque así arrancamos a las 5 de la tarde y 20 minutos este Observatorio al Aire. Hablamos en público porque nos interesa que nos escuches y conozcas tus derechos. A los venezolanos nos niegan el derecho a estar informados. Cada 28 de septiembre se celebra en el mundo el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, o Día del Derecho a Saber.
Según la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la libertad de información ha sido consagrada como corolario de la libertad de expresión en otros instrumentos internacionales importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969. Por ende, la legislación en materia de libertad de información refleja la premisa fundamental de que toda la información en poder de los gobiernos y las instituciones gubernamentales es, en principio, pública y solo podrá ser retenida si existen razones legítimas para no divulgarla, como suele ser la privacidad y la seguridad. En Venezuela, durante 20 años de un gobierno autocrático y dictatorial que ha cerrado medios de comunicación, viola la Constitución Nacional al no permitir el acceso a la información pública, limita el ejercicio del periodismo, ataca y reprime a los representantes de la prensa libre. Este derecho mundial es violado reiteradamente. Los ciudadanos desconocen detalles de las inversiones del gobierno en obras públicas, los procesos de licitación, estadísticas en el área como la salud y la educación, los boletines epidemiológicos, así como las respuestas a situaciones que afectan su calidad de vida, como la razón real de las fallas eléctricas, de las suspensiones de suministro de agua potable y hasta de la escasez de alimentos y medicina. Quien se atreve a indagar más sobre lo que oculta el régimen y que debe ser público para todos los venezolanos, tiene la amenaza de ser juzgado penalmente, como en el caso del portal Armando Info, el cual, además de tener prohibición de publicar informaciones que relacionan a una persona con la corrupción que está dentro del negocio de las cajas CLAP, sus periodistas son perseguidos a través de los tribunales de justicia venezolanos. A pesar de que en los últimos 10 años el derecho a la información ha sido reconocido por una cantidad cada vez mayor de países, incluidos países en desarrollo, a través de la adopción de numerosas leyes sobre libertad de información, en Venezuela el régimen de Nicolás Maduro minimiza la gravedad de violar este derecho humano de manera reiterada, con intimidaciones, amenazas, expropiaciones de medios, bloqueo de portales informativos digitales, limitando el acceso a Internet, compra de medios de comunicación que se suman a la hegemonía comunicacional del régimen y, por último, la autocensura que se aplican los periodistas y los medios para sobrevivir en medio de un régimen que no permite la libertad de expresión ni la prensa libre. Hoy, en Observatorio del Aire, les traemos detalles de la violación por parte del régimen al derecho de acceso a la información pública. Conversaremos sobre los casos que evidencian esta violación y dejaremos al descubierto que somos una sociedad a la que el régimen no permite estar informada, porque la verdad es que el sistema de gobierno niega el derecho a saber por múltiples razones, entre ellas la corrupción. Quédese con nosotros, que en minutos volvemos con más de Observatorio al Aire por ULA FM 107.7. Todo el sorbo de café, de mañanas a las 6, piso en el suelo un sobre blanco. Tomo y me espanta mi reloj al ver que su aguja se paró. De nuevo el trabajo retrasado. Del lado y sentado junto a mí, veo en mi carro otro sobre como aquel. Y esto se torna un tanto extraño. Llegué a la oficina y José, el de correspondencias, me lanzó un paquete de cartas a la mano. Abriéndolas todas me fijé, eran misma pluma y papel y amenazaban con lo mismo. Las envió la embajada de la razón, dirigidas al tonto corazón, previo aviso a respiro, asunto en texto. Basta de ilusionarte con sus ojos, basta de verla en todos los rincones, basta de ser esclavo del conjuro, no vale la pena.
Conversaciones desde el observatorio. La entrevista con invitados especiales que ayudarán a conocer y comprender en profundidad los derechos humanos. Muy bien, 5 de la tarde con 28 minutos. Continuamos aquí en Observatorio al Aire por ULA 107.7 FM. Luego de escuchar al licenciado Nelson Rivas con nuestro editorial del espacio de hoy, del programa de hoy, no nos queda más sino que presentar a especialistas, a expertas en el tema del acceso a la información pública. Y voy a comenzar con la licenciada María Fernanda Rodríguez. Es licenciada en Comunicación Social, es magíster en Ciencias Políticas, títulos obtenidos en nuestra ilustre Universidad de los Andes, es profesora de esta misma casa de estudios desde hace 7 años. Y actualmente está adscrita al Departamento de Comunicación Social de la Escuela de Medios Audiovisuales, donde dirige el área de formación periodística. También es corresponsal en nuestro estado del medio de comunicación digital El Pitazo y del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, IPIS. Así es que es todo un placer, María Fernanda, que nos acompañes hoy en nuestro espacio Observatorio al Aire para comenzar a escudriñar, a discernir sobre este tema. ¿Hay o no hay violación en el acceso a la información pública en nuestro querido país? Bienvenida, feliz tarde. Gracias, Aníbal, feliz tarde para todos. Sí, por supuesto que hay violación y creo que es uno de los derechos humanos que más se viola en el país en este momento. La información pública en Venezuela dejó de ser o de estar disponible. Yo creo que es aún peor. Hay incluso, y lo sé por fuentes médicas, científicos, datos que ni siquiera se están llevando. O sea, que no se trata solamente de que la información no se está dando a conocer de forma pública, sino que hay estadísticas que deberían estarse llevando y no se están llevando. Entonces, eso es aún más grave, ¿no? Porque, el ciudadano necesita, y es uno de sus derechos fundamentales, conocer todo aquello que es de interés público, desde, por ejemplo, cuánto está lloviendo en su estado, que le permite además saber las previsiones que el gobierno puede estar tomando para evitar inundaciones. Lo digo a propósito del caos del Orinoco, de la tragedia del Orinoco recientemente, hasta cuál es la inversión que se está haciendo en cada uno de los aspectos que el país requiere, hacia dónde van los impuestos, hacia dónde va lo que él paga. Ese tipo de informaciones no son públicas y muchas ni siquiera se están llevando, que es lo más preocupante. O sea, no hay un registro, no hay una contabilidad, no hay ningún tipo de soporte para tener un histórico, ¿no? Sí, el Instituto Nacional de Estadística simplemente dejó de llevar la cuenta de muchas cosas que deberían estarse monitoreando hasta el año 2012 en muchos casos y hasta el año 2015 en otros. María Fernanda, ¿por qué esas posturas de esconder cifras, de esconder estadísticas, de esconder números, de no compartir variables? ¿Por qué? ¿Ustedes que han analizado en IPIS y en tu trabajo como periodista, el por qué les conviene hacer mutis, hacer silencio? Bueno, porque obviamente las cifras no los favorecen, no favorece al gobierno porque demuestra su mala gestión. Y luego algo que explicaría un poco cuando la gente se pregunta por qué a nivel internacional no vemos quizás unas respuestas más contundentes sobre el gobierno de Venezuela, sanciones más contundentes, porque la mayoría de las organizaciones no gubernamentales o de las organizaciones internacionales, como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas y todos los comités y dependencias adscritos a ellas, necesitan basarse en la información pública de los estados, de los gobiernos, para poder hacer sus mediciones. Por ejemplo, la FAO no ha reconocido que en Venezuela hay hambre o hay una crisis de seguridad alimentaria porque no hay, lo empezó a reconocer hace poco, pero no lo hizo antes porque no hay cifras oficiales. No tenía insumos para hacerlo. Y entonces ahí tú te respondes, bueno, una de las estrategias de evitar que haya este tipo de informes negativos sobre la gestión del gobierno venezolano es al no publicar información que debería ser pública, porque entonces al no haber datos oficiales les cuesta mucho más a estas ONG de monitoreo
decir con certeza hay crisis humanitaria, está ocurriendo eso, porque no hay datos oficiales. Es una estrategia para silenciar lo que está ocurriendo. Quiero integrar también y darle la más cordial de las bienvenidas a la licenciada Rita Coelho. Es licenciada en la Administración de Empresas, es profesora universitaria de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, en la Escuela de Administración, miembro además de la Coordinación en Mérida de Transparencia Venezuela y de la coalición Pro Acceso desde el año 2005. De verdad que todo un placer, profesora Rita, que nos acompañe en la tarde de hoy aquí en Observatorio del Aire. ¿Cómo le va? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias. Todo lo contrario, el placer, como siempre, nuestro compartir aquí este espacios con los buenos amigos y aliados del Observatorio. Muchísimas gracias. Profesora, desde Transparencia Venezuela, ¿bajo qué óptica ven ese delicado tema de negar el acceso a la información, de obtener información veraz, de obtener información precisa en el momento además adecuado? Porque una cosa es, el otro día un colega periodista aquí en Mérida fue a buscar unas cifras por ejemplo, del tema de suicidios, y después de dar, bueno, un montón de vueltas y más vueltas y más vueltas, al fin llegó hasta donde lograba obtener esa información y le dijeron, bueno, sí, está bien, yo voy a hacer la deferencia y voy a compartir las cifras o voy a entregar las cifras, pero están hasta el año 2015. Y estamos en el 2018. Así es. ¿Cómo ven eso? Bueno, partiendo del hecho, además, de que el derecho de acceso a la información es un derecho humano y es una condición fundamental para evitar la corrupción, para la lucha contra la corrupción, que es la razón de ser de nuestra organización, ¿no? Entonces, casi que todas las iniciativas que nosotros tenemos y llevamos a cabo tienen ese elemento siempre de estudio incorporado del acceso a la información, ¿no? Y más cuando pues se ha agravado tanto el derecho de acceso, ¿no? Lo que hemos notado que esa gravedad se debe tanto a lo que comentaba María Fernanda, de que no se dan los indicadores, como también porque no hay tampoco la cultura, ni por parte de los funcionarios, ni por parte de los ciudadanos, de exigir y de garantizar el derecho, ¿no? O sea, nosotros hacemos un trabajo muy fuerte de difusión y de divulgación del derecho, porque a veces ni siquiera los funcionarios a veces tienen claro qué es ese, cómo entran ellos dentro de esa garantía, ¿no? Y los ciudadanos, pues, que tampoco se apropian del derecho. O sea, hay como que poco apego a lo público de parte de los ciudadanos, entonces como que hay cierta apatía en que, bueno, como que si hay una información que no sea, por lo menos, como bien lo indicaban ustedes hace un rato, el Banco Central no publica los indicadores macroeconómicos del 2015, a pesar de que, curiosamente, el viernes publicó un tuit hablando sobre el Día del Derecho de Acceso a la Información y no publican información de 2015. La gente, muchos ciudadanos no ven como que eso está vinculado a la violación de un derecho, ¿no? Y realmente violar el derecho de acceso a la información lleva en sí la violación de otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, inclusive, ¿no? Bueno, de lo que hemos hablado de la crisis humanitaria, no hay cifras, ¿no? Nadie, María Fernanda, es capaz de... El gobierno permanentemente, primero, que niega la crisis humanitaria. Segundo, que dice, bueno, no hay un tamaño éxodo. Y ahora habla del plan Vuelve a la Patria, la gente desesperada por volver al país, intentando maquillar cifras que de pronto van contabilizando ONGs, ¿no? Sí, así es. Y otro aspecto importante relativo al derecho al acceso a la información pública. Sabemos que los medios tradicionales en Venezuela, pocos quedan con la libertad como de poder decir este tipo de cosas a través de los medios tradicionales, radio, prensa y televisión.
Entonces ahora, digamos, el periodismo que está revelando, fue lo que le ocurrió a Armando Info, revelando cifras que debería llevar el Estado y que deberían ser información pública, entonces los están bloqueando, los están censurando. Y a propósito de esto, IPIS Venezuela publicó la semana pasada su más reciente estudio sobre el derecho de acceso a Internet, que por cierto, muy poca gente quizás lo sabe, pero el acceso a Internet es considerado desde el año 2013 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho humano. O sea, ya dejó, no es que me voy a conectar y es un derecho que tengo, no, es un derecho humano. Se considera un derecho humano porque incrementa o favorece mejor. O sea, le violan un derecho cuando tú no humano tienes cuando no tienes acceso al Internet. Y eso lo dijo en el año 2013, empezaron a establecerse los primeros estándares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la libertad en Internet. Entonces, la libertad de expresión como derecho humano comprende ahora la libertad de acceso a Internet. Entonces, cuando el gobierno bloquea y censura portales web informativos que sí difunden las cifras que ellos no están publicando, también se está violando el derecho al acceso a la información pública. Y hemos visto un incremento desde el año 2014 de bloqueos como forma de censura en Internet. Este estudio de IPIS al que te hago referencia. Porque, perdón, María Fernanda, nos volvimos o nos acostumbramos, más allá del tema globalización y del tema modernidad, como bien tú lo expresabas, ya los medios tradicionales, hoy no sé cuántas televisoras a nivel nacional logran hacer periodismo en la más pura esencia del periodismo, o logran tener acceso a la información pública, en este caso, que es el tema que nos aborda. Entonces, cuando no hay radio, no hay medios impresos porque no tienen papel, cuando las televisoras prácticamente se volvieron no informativas, para no decir que antiinformativas, lo único que queda para que el ciudadano esté enterado son los medios digitales. Y ahí es a donde están apuntando. Me atrevería a utilizar el verbo en pasado, lo único que le quedaba a los venezolanos, porque cada vez es mayor la cantidad de portales bloqueados. En ese estudio que hicimos se analizaron 53 sitios web, la mayoría de ellos eran sitios, portales informativos. Y, por cierto, este dato a nivel regional nos interesa. Los estados donde hay mayor bloqueo a Internet en el país son Táchira y Mérida. Que estados con mayor bloqueo. Sí, sobre el 70% de bloqueo de acceso a Internet. Yo quiero añadir algo allí, y es que el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes lo ha evidenciado de dos maneras. Uno, a través de una observación directa que hemos llevado en cada una de las zonas de Mérida, por lo menos de la zona metropolitana, donde el servicio de Internet es muy limitado, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que portales de información que son básicos para nuestro trabajo en materia de derechos humanos, como son Alto Comisionado de Naciones Unidas, CIDH, OEA, están bloqueados, no hay acceso, ¿no? Pero en ciertos puntos de la ciudad. Entonces, esto demuestra que hay una política de Estado para limitar el acceso efectivo a Internet y a portales de información. Y el otro caso es los ataques que hemos sufrido a nuestro portal web, ¿no? Nuestro portal web han intentado sacarnos del aire, como quien dice, del ciberespacio. Del ciberespacio, y nos hacían la pregunta en estos días por Twitter, hace poco que tuvimos un ataque, pero no lograron sacarnos de línea, y el ataque venía desde China, ¿no? Entonces, si nos ponemos a ver cuáles son los aliados naturales del gobierno venezolano en materia económica, llama mucho la atención que uno de sus principales socios comerciales pues es el gigante asiático, ¿no? No es la primera vez que nos atacan desde allá. Es posible verificar este tipo de ataques a través de las direcciones IP que ingresan al portal y que tratan de robar el DNS, que es donde está hospedado el portal web. Pero no quiero extenderme sobre ese asunto, sino que es para dejar constancia que el observatorio ha documentado y ha sido víctima de esta política de desinformación que impulsa el gobierno. Así es. ¿Cómo visibilizar lo que cada día es más difícil de mostrar? ¿Cómo hacerlo? Porque tú mencionabas, María Fernanda y Rita, por ejemplo,
en el tema de la corrupción, el caso de las cajas CLAP, lo de Armando Info, periodistas que son permanentemente perseguidos, medios que están en la mira realmente. Fíjate, por ejemplo, hace, no recuerdo muy poco tiempo atrás, el caso de Isnardo Bravo, detenido también. ¿Cómo salir, digamos, de ese atolladero para comenzar a mostrar las cosas? Bueno, yo creo que hay que hacer uso de todos los medios que todavía queden a disposición, e incluso si hay que volver un poco a sistemas más tradicionales, más personalizados, de ir a comunidades, de estar de cara a cara para hacer, porque yo creo que hay que denunciar y hay que evidenciar, como tú lo estás diciendo. O sea, no podemos parar en esa lucha, ¿no? Es como un apostolado. Bueno, si nos cierran una puerta, a ver cómo hacemos para abrir la otra, ¿no? Entonces, bueno, los espacios que nos están quedando los tenemos que aprovechar al máximo. Y aparte de eso, pues también tenemos que aplicar la creatividad para crearnos entonces otros espacios donde también nosotros podamos divulgar las cosas, porque simplemente pues no podemos permitir que nos violenten un derecho, ¿no? ¿Cuál es el marco jurídico que puede o que podría garantizar ese acceso? ¿Existe en Venezuela un marco jurídico que... Sí. Nosotros, el derecho de acceso está garantizado primero por una normativa internacional, ¿no? Contemplada, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también en la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. O sea, todos estos son elementos internacionales de cumplimiento de Venezuela, los ha suscrito. Y en el caso de nuestra normativa, pues hay varios instrumentos que garantizan el derecho de acceso, ¿no? Por ejemplo, empezando por la Constitución, hay varios artículos, pero te cito los más importantes. Por ejemplo, el artículo 28, que es el que contempla el derecho de acceder a la información de todas las personas, no solamente periodistas o activistas de derechos humanos, o sea, todas las personas, todos los ciudadanos. O sea, cualquier ciudadano puede presentarse a pedir una información. Que necesite una información que sea de su interés personal o por trabajo profesional o por algún elemento público, ellos tienen derecho, ¿no? El artículo 51 de la Constitución nos habla que nosotros tenemos derecho a solicitar información a los entes públicos. Cualquiera que tenga información pública que obviamente tenga relación con el uso de recursos públicos que son de todos. Y también está el artículo 58, que es el que nos habla del derecho a tener una información oportuna, parcial, veraz, ¿no? Entonces, bueno, así como otros instrumentos, la ley para la corrupción, etcétera. Entonces, ese derecho está contemplado en la ley. Aparte de eso, por ejemplo, si hablamos del caso de Mérida, y nosotros hemos impulsado mucho eso, nosotros acá tenemos 3 municipios que tienen ordenanzas de acceso a la información, porque hay algo importante. En Venezuela no hay una ley de acceso, no existe. O sea, sí está el proyecto, se inició una primera discusión en la Asamblea Nacional. No se ha encargado la constituyente de eso, ¿no? La Asamblea Nacional Constituyente, de garantizar leyes como que es tan dinámica en la todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque entonces si bien tenemos todo este marco legal que ampara y nos garantiza el derecho, entonces por el otro lado está, por ejemplo, el TCJ, con una serie de sentencias que más bien limitan y minimizan el derecho de acceso, ¿no? Donde prohíben que los organismos den información, por ejemplo, y cuando en la Constitución nos dicen que tenemos el derecho a obtener... Ya vamos a seguir hablando de eso, profesora Rita, María Fernanda, pero tenemos oyentes que quieren interactuar y quieren participar a través del 240-3003, 240-3004. Buenas tardes, su nombre, por favor, y su de la identidad. Buenas tardes, le habla Carlos Briceño, número de cédula 15-922-071. Bueno, referente a lo que estaban hablando hace rato sobre lo que es la parte de los derechos humanos como son violados acá en Venezuela. De igual manera, pues quiero decir que lo que fue mi hermano y mi persona fuimos atacados hace ya aproximadamente 2-3 semanas vía internet, donde recibimos amenazas fuertes, José Ángel León y mi persona Carlos Briceño, que somos comunicadores,
Pero en ese momento fuimos a hacer la denuncia y decían que ahí no entraba porque era vía internet y que era una cuenta del gobierno y que no ellos no meritaban. Pero en cambio, si amenazan a otra gente del gobierno, a ellos sí creo que le toman las denuncias y no son tomadas en cuenta en ese punto de vista. Esto fue con relativa a los bomberos de Mérida cuando colocaron los videos, que pues muchos hicimos referencia sobre ese video, lo que habían hecho acá. Correcto, Carlos. Muy, muy gentil, muy amable, Carlos Briceño. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Algo más, Carlos, para que te conteste la profesora Rita? No, y lo de la profesora Rita sobre la información, es verdad, hoy en día pues hemos ido a varias instituciones a solicitar información, por lo menos en Agua de Mérida la semana pasada se introdujo una carta explicando el porqué, el motivo de lo que estaba sucediendo, por qué tanto los cortes, ellos decían que no iban a responder, y creo que también la Constitución establece que si tú entregas una carta tiene un periodo de tiempo para que te den la respuesta. Hay muchos que se hacen la vista gorda y no responden también. Muy bien, perfectamente. Gracias a Carlos Briceño por estar en sintonía de Observatorio del Aire. Profesora Rita. Sí. Bueno, primero me parece muy loable el hecho de que Carlos haya esté de alguna forma haciendo lo que hay que hacer para exigir el derecho, no hacer sus peticiones por escrito, independientemente de que las contesten o no, porque de hecho nosotros llevamos esa estadística que nosotros hacemos solicitudes de información y bueno, por ejemplo, en lo que va de año nosotros hemos realizado 20 peticiones de información y solamente nos han contestado 3. ¿De 23? De 23, exacto, que hemos preguntado por algunas cosas y en algunos casos ni siquiera nos reciben la carta, pero bueno, yo quiero aprovechar para estimular a la gente para que lo haga, para que en las leyes, por supuesto, como en efecto lo dice Carlos, está establecido claramente cómo nosotros podemos ejercer ese derecho de solicitar información y hay unos plazos, como efectivamente él dijo. Nosotros hacemos una carta y de hecho nosotros nos ponemos a la orden para asesorar a quien lo quiera hacer, hacemos la carta y eso tiene un plazo de 20 días continuos el organismo para responder. Si no responde se puede hacer un reclamo y tienen 15 días para responder y si no responden entonces hay que se puede ejercer otra acción legal para que se pueda hacer, y lo importante es que quede la evidencia de que ese trámite se hizo. Si no nos reciben la carta, igualito eso hay que evidenciarlo de alguna manera, porque pues en algún momento esa información de alguna forma porque la van a tener que dar. Fíjese, sí. Profesora Rita y profesora María Fernanda, ustedes, por ejemplo, el caso de María Fernanda en su día a día como periodista, es muy común que te diga, mira, necesito que me venga a declarar el director para no herir susceptibilidades de tal empresa del gobierno, de tal organismo, o un director de cualquier dependencia del Estado. Y dice, no, yo no estoy autorizado para declarar, no puedo declarar, eso lo hace el ministro tal. Y bueno, es como el día a día, sobre todo cuando son temas escabrosos, difíciles, complicados, pero cuando el presidente de la República le dice a un periodista internacional en una rueda de prensa con medios internacionales, fue hace 8 días, si mal no estoy, que le preguntó por el caso de los bomberos de Mérida y le dice, yo no te voy a responder de eso. Cuando el hombre que maneja el país se niega a dar cualquier información, María Fernanda. Sí, yo creo que el presidente dejó claro y evidenciado pues cuál es la respuesta que recibimos a diario periodistas, ciudadanos, representantes de ONG, cada vez que intentamos obtener datos que son los insumos que nos permiten elaborar informes, elaborar noticias, que dan a conocer a la población cifras que son importantes. En el área de la salud es una de las áreas donde más censura hay. En este país hay desnutrición, hay hambre, hay enfermedades que habían sido erradicadas y que solo estamos recogiendo el tema con las uñas. Epidemiológico, ¿no? Sí, el tema, han vuelto enfermedades como la malaria, como el sarampión, que habían sido erradicadas en Venezuela.
Y la única manera de obtener esa información, y lo digo desde mi experiencia personal, es a través de médicos que te dan la información, pero no menciones mi nombre porque puedo ser despedido, a través de algunas ONGs que se encargan de recoger esta data, pero no es información oficial. Y vuelvo a insistir, el omitir la información pública, el omitir datos relacionados a los derechos humanos es una estrategia del gobierno. No es que se les olvida hacerlo, no, es una estrategia sistemática ideada para negar la crisis que tenemos en el país y de esta manera limitar el margen de acción de las organizaciones internacionales que pudieran denunciar con más ahínco lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo quiero añadir para que Carlos Briceño esté al tanto. El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes brinda asistencia jurídica gratuita ante estos casos. De hecho, estamos siguiendo muy de cerca el caso de los bomberos. Y bueno, estamos trabajando en eso, porque nos parece que es una violación de derechos humanos tan grave que unas personas que están dedicadas a salvar vidas no tengan los implementos necesarios para poder hacer su trabajo, que es salvar vidas, ¿no? Entonces ellos no tienen sus instrumentos y las herramientas necesarias para eso. Entonces, el Observatorio de Derechos Humanos está haciendo el seguimiento muy de cerca de esto. Carlos, te invitamos a ingresar a nuestro portal web, allí está el sistema de denuncia, y si no, también puedes dirigirte a nuestras oficinas y con mucho gusto te damos la asesoría legal que sea necesaria. Que por cierto, aprovecho de añadir a eso, es una información que conoce el Observatorio de Derechos Humanos y que se reseñó en prensa. El viernes se publicó en Gaceta Oficial la intervención del Cuerpo de Bomberos de Mérida, como se hizo con Aguas de Mérida en abril pasado. Esto lo único que busca es limitar las posibilidades de que salga de allí una información que pueda perjudicar al gobierno. De hecho, comentábamos y estuvimos investigando un poco acerca de la posición de la gobernación del Estado, ¿no? Y del mismo gobernador, y no hemos tenido, o sea, no se ha hecho pública una declaración de parte del gobernador del Estado cuando le están quitando una institución que está bajo su administración, aparte de las siete instituciones como el Museo de Ciencias, el Trolebús, el Estadio Olímpico Metropolitano, el Estadio Olímpico, Mucumbarila, etcétera. O sea, el Ejecutivo Nacional ha desconocido la autoridad electa por los merideños, ¿no? Y se impuso una figura ilegal que es el protector, y ahora está el Cuerpo de Bomberos intervenido a través del Ministerio del Interior, Justicia y Paz, y no sabemos cuál va a ser el destino de las personas que allí trabajan, porque esta Junta Interventora, para que lo sepa la comunidad merideña, tiene la potestad de destituir a todas las personas que allí trabajan, independientemente si hacen caída o no y mesa limpia. Entonces es muy preocupante, porque nosotros los merideños literalmente no vamos a poder tener una emergencia como un incendio o cualquier otro tipo de situación de las que puedan dar respuesta los bomberos, porque simplemente la institución va a estar intervenida. Entonces, no es un caso que debe pasar por debajo de la mesa. El caso de estos dos bomberos que están ilegalmente detenidos ha dado para que el Ejecutivo Nacional intervenga innecesariamente una institución que es tan vital para el desarrollo de una ciudad como Mérida. Así es. Yo para ir cerrando, porque quiero conversar 2 minuticos más. Hoy arrancamos algo tarde, mi estimado Jesús. Yo revisaba rápidamente algunos casos recientes. Esto no es que fue el último año, ¿no? Fíjate, periodistas que cubría la detención de Isnardo Bravo fueron retenidos. Periodistas que cubrían la detención de Isnardo Bravo, detenidos. Conatel ordena cierre, emisora zuliana Super 93.5. La Alianza por la Libertad de Expresión en Venezuela, APLEX, exige al defensor que actúe a favor de la libertad de expresión, que fue, por cierto, el viernes pasado, el día de la libertad de acceso a la información, ¿correcto? Gobernación del Zulia hostiga a periodistas por su trabajo periodístico. Venezuela tiene derecho a saber, que va enmarcado en el tema del derecho al acceso universal a la información. Entonces, bueno,
¿Cuánta cantidad de violaciones en tan poco tiempo, Rita y María Fernanda? Sí, a pasos agigantados, ¿no? Obviamente pues limitando mucho el ejercicio del periodismo, pero también el ejercicio del ciudadano de saber. Por ejemplo, quiero aprovechar, sabiendo que nos queda poco tiempo, que nosotros en el año 2017 y 2018 no se ha publicado la ley de presupuesto, es decir, el presupuesto nacional, y Transparencia de Venezuela de forma extraoficial obtuvo parte del presupuesto y el análisis está en la página web de Transparencia Venezuela. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, además invitarlos a leer el informe, que también, unido un poco a lo que comentaba Nelson hace un rato, los ciudadanos que sepan que hay organizaciones que de alguna forma los estamos acompañando en estas violaciones, y los acompañamos también para asesorarlos, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? En el caso de los periodistas, pues ya María Fernanda podría... ¿Dónde se puede comunicar? Bueno, nosotros tenemos varias... La página de Transparencia Venezuela es www.transparencia.org.be. La cuenta en Twitter es @nomasguiso, y la coordinación en Mérida... @nomasguiso. @nomasguiso. Está bueno. Así es. Y en la coordinación en Mérida estamos la profesora Cristi Rangel y mi persona, Rita Coello, también a disposición para asesorarlos en cualquier tema que tenga que ver con la violación a este tipo de derechos. En tu caso, María Fernanda... Los medios de comunicación, sin duda, los periodistas estamos allí. El Pitazo, el medio para el que trabajo, debido a la cantidad de bloqueos, hay que decir que el Pitazo es actualmente el medio de comunicación digital con más bloqueos en el país, en los 3 dominios que se han creado, el pitazo.com, .ml y .info están bloqueados por todas las operadoras de internet en Venezuela. Pero nosotros entendemos, como decía Rita, que la lucha es seguir llegando cada vez más directo a las comunidades. Vamos y hacemos talleres de info ciudadanos, preparamos a la gente para saber informarse a través de otras vías que son de más difícil acceso para bloquear al gobierno, como redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a través de WhatsApp, a través de cadenas de WhatsApp que muchas veces son noticias falsas. Bueno, aprovechemos esta misma vía para difundir noticias verdaderas, información pública que estas ONG como Transparencia y otras publican, y que se acerquen a los periodistas que podemos de alguna manera dar a conocer esto. Así nos bloqueen, esa información queda allí publicada y desde afuera nos están mirando. Eso es muy importante decirlo, aunque no veamos acciones concretas de la comunidad internacional o quizás nos parezcan insuficientes. ¿Terminarán los periodistas y medios? Como decía Rita, en asambleas, en urbanizaciones, en barriadas. Sí, informando así. Si hay que hacerlo, esa es la lucha, ¿no? Pues se hará de esa manera. Lo que no podemos es caer en lo que quiere el gobierno, que es censurar por todos los medios. Hay que buscar las vías, siempre las hay. Muy bien, antes de despedirnos, quiero saludar, hoy ha estado acompañándonos también el buen amigo Juan Mogollón. Es el coordinador a nivel nacional de la Red de Activistas Ciudadanos. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, gracias. Bastante agradecido. A ver si acomodamos allí, mi estimado Jesús. A ver, ¿ahora sí? ¿Ahora? Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, muy agradecido. Sé que le llegamos al observatorio así de imprevisto, pero muy contento de estar acá en Mérida, compartiendo un poco con las organizaciones de acá. Muy interesante la exposición que nos dieron las dos profesoras ahorita, y precisamente eso es lo que estamos promoviendo desde la REDAC, que las personas conozcan y defiendan sus derechos. Ya creemos que el momento de dejar solamente a las organizaciones ya quedó atrás. Creemos que incorporarnos todos, involucrarnos todos, apostar al empoderamiento ciudadano y apostar desde las comunidades. Es lo que estamos haciendo también desde la REDAC para un futuro. Vamos a trabajar con aulas virtuales, formando a ciudadanos abiertamente para que conozcan y defiendan sus derechos. Y bueno, en eso estamos, por eso estoy yo aquí de visita. He estado pasando hoy por la ULA con otras organizaciones acá, para involucrarlos, para sumarlos a este esfuerzo en pro de los derechos humanos. Como dijeron las profesoras, las dificultades están cada vez más profundas, pero también las ganas. Y yo creo que si todos trabajamos unidos y en equipo, es posible hacer el cambio.
lo importante es no rendirnos, ni hoy ni nunca. No darle el gusto a esas personas que quieren aplastarnos, a esas personas que quieren silenciar a la comunidad, al pueblo, sino seguir cada vez adelante y aplicar lo que nosotros definimos como resiliencia ciudadana, encontrar la manera de seguir adelante y seguir en pie. Nos invitamos por acá, aprovechando la oportunidad, activistaciudadanos.org.be y en Twitter activistaciudadanos.org.be. Muy bien. Y en Twitter @redac_piso_ddhh. Redac con C al final, ¿sí? Redac @piso_ddhh. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Mogollón. ¿Van a estar algunos días más en Mérida? ¿Tienen alguna agenda? Mira, creemos que vamos a estar hasta el jueves por acá. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el tiempo, porque de verdad estuvimos en el encuentro de activistas ciudadanos en Caracas hace pocos días y vimos que en las regiones hay mucho trabajo y todo eso queremos difundirlo desde la página. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Juan Mogollón también. Profesora Rita, de verdad que creo que se nos fue la hora rapidísimo. El programa de hoy era como para 2 o más horas porque hay muchas cosas para hablar y muchas cosas para contar de eso. Bueno, a la orden, cuando nos quieran volver a invitar, aquí estaremos. María Fernanda, todo un placer de verdad compartir contigo esta tarde aquí en Observatorio del Aire. Igualmente, gracias a ustedes. Muy bien, nos estamos despidiendo. Les queremos agradecer, no hay tiempo para más. Sin embargo, usted puede, repito, establecer contactos con nosotros a través de nuestra respectiva página web, nuestro portal web www.uladdhh.org.be. Además está, recuerde, la sección en la que usted puede formular su denuncia con la garantía de que su identidad será totalmente resguardada, porque es que nos interesa registrar todas las violaciones a los derechos humanos. Les recuerdo también nuestras redes sociales, @uladdhh, tanto en Twitter como en Instagram, y en Facebook nos encuentras como Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y Observatorio de Derechos Humanos ULA en nuestro canal YouTube. Este espacio será retransmitido por ULA FM 97.9 en Trujillo los días miércoles de 5 a 6 de la tarde y también por Humano Derecho Radio a través del portal www.humanoderecho.com los días lunes de 10 a 11 de la mañana, de 8 a 9 de la noche y los domingos desde las 12 de mediodía hasta la 1 de la tarde. El abrazo sincero para todos, extendiéndoles la invitación para el próximo martes, cuando a las 5 de la tarde presentaremos un espacio de corte similar al de hoy. En el Control Master se despide Jesús David Quintero. Yo soy Aníbal Ignacio Berens, 19.513 del Colegio Nacional de Periodistas, y en nombre del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes les deseamos una muy, pero que muy feliz tarde. Chao.